Muchas gracias. Quiero comenzar con una pregunta. ¿Qué pasa cuando el mayor estímulo que conoce el cerebro, el sexo, se combina con algunas de las sustancias más potentes para liberar dopamina? La respuesta es un fenómeno que modifica la conducta, que puede incrementar el riesgo de infecciones, desarrollar psicosis, dependencia y desafiar lo que es nuestra clasificación actual de trastornos mentales. Durante los próximos minutos voy a intentar desgranar para ustedes lo que conocemos actualmente como el chemsex o el uso sexualizado de drogas, un fenómeno que verán que nuestra región se está expandiendo, algo que parecía más propio de urbes como Londres o lugares de pronto donde había cierto grado de liberalismo. Veremos que en los últimos 13 años se han publicado estudios interesantísimos en Latinoamérica que nos muestran la magnitud del problema. Pero vamos a comenzar primero con lo que es realmente importante. Un caso que refleja lo que implica la trascendencia en la vida de las personas. Este es el caso de JR, un nombre ficticio, pero de una persona real de 34 años, un alto grado de formación, maestría, que tiene una red social, que tiene VIH indetectable. Hoy saben ustedes que muchas personas pueden tener vidas bastante plenas a pesar de haber estado expuestas al virus y consulta por ansiedad. Durante la entrevista sale a relucir que consume drogas, pero dice él, consumo drogas solo para tener sexo. Cuando uno pregunta con detalle, resulta que llegan a ser maratones de 18 horas. Esto ha generado que haya tenido problemas vinculares, dos relaciones que ha perdido, hay pensamientos intrusivos durante la semana anticipando la próxima maratón. Vuelvo a preguntarles, ¿estamos ante una adicción? ¿Estamos ante un trastorno sexual, una convulsión, una compulsión, un problema de salud pública? Bien, primero combatir el mito, ¿no? Que se tiende a simplificar el chemsex como simplemente el abuso de drogas e hipersexualidad, todo aislado, todo como si fuera simplemente la conducta de un subgrupo o de una subcultura. Y lo que vemos es que las personas que suelen practicar chemsex tienen un objetivo muy claro, que es intensificar la experiencia sexual, prolongarla, sentir más placer, tener una mayor intensidad. Lo hacen de forma periódica y muy a menudo lo hacen para regular emociones más que por el hecho mismo de la sexualidad. Iremos viendo poco a poco cómo detrás de estas conductas puede haber ansiedad social, puede haber trauma. También descubriremos que esto es un complejo donde por un lado la biología nos muestra esta liberación tan grande de dopamina que mencionaba, pero por el otro lado nos habla de estigma para algunos grupos, algunas minorías sexuales, la disponibilidad tan grande de drogas que existen ahora, estas drogas sintéticas. También hablaremos de trauma, del acceso a la pornografía, el desarrollo de la Internet, el desarrollo de los dispositivos móviles, ha hecho que no solamente sea el acceso fácil a la pornografía lo que complejiza este panorama, sino también las apps de citas, las apps diseñadas para encuentros sexuales inmediatos, esta cultura del rave, ¿no? Que ha mutado, ha cambiado. Veremos que, por ejemplo, fenómenos como la gentrificación de nuestras ciudades ha favorecido que de pronto estas fiestas que se realizaban en lugares públicos hoy se estén realizando en departamentos, en entornos domésticos, donde existe mucho menos control, si vale el término, cuando hablamos de desarrollar conductas en entornos donde de pronto estamos expuestos socialmente. Veremos que hay redes comunitarias
prácticas facilitadas por estos entornos digitales que además tienen códigos, ¿no? Códigos culturales específicos dentro de la cultura de los hombres que practican sexo con hombres. Pero veremos que más allá de lo que es este ecosistema de la práctica sexual, existen vulnerabilidades estructurales, históricas, psicosociales, moldeadas por el estigma, la exclusión social, a la misma vez por el autoestigma, ¿no? O la homonormatividad. Y encima, pues, el deseo de incrementar este placer sexual a través de estas prácticas, ¿no? Entonces viene a ser una respuesta relacional y cultural y no simplemente una conducta de riesgo aislada que de pronto es más propia de grupos marginales. Por eso comenzaba con este caso real, una persona que no sospecharíamos bajo ninguna circunstancia que está desarrollando un comportamiento de este tipo que catalogaríamos probablemente de algún hábito de una subcultura, sino que estamos hablando de personas de pronto que tienen relaciones sociales en un entramado bien sólido. Hablamos de personas con un nivel socioeducativo elevado, además con un nivel de educación, pero también económico. Y decía que la gentrificación en parte ha favorecido que se pase de las discotecas, los cuartos oscuros, los bares gay, los festivales, los eventos sociales masivos, porque se han ido cerrando estos centros, ¿no? Se han ido cerrando en virtud de que de pronto es más lucrativo alquilar estos ambientes para departamentos, para Airbnb, corta estancia, en torno a lo que va a ser la industria del turismo, y se van cerrando, pues incrementan naturalmente los alquileres para el interés del propietario, y estas fiestas empiezan a desarrollarse en entornos privados. Veremos las consecuencias que esto puede llegar a tener, pero no solamente de forma teórica, sino fenómenos que en nuestra región, en Latinoamérica, ya han saltado a las noticias con tragedias de por medio. Por otro lado, de pronto en estos entornos sociales había pues estas luces muy intensas, la música, una alteración sensorial, un espacio de sociabilidad o de evasión, de olvidarse de la semana. Pero en estos entornos domésticos, entre cuatro paredes, donde no mira a nadie, entonces se empiezan a desarrollar conductas de pronto mucho más osadas para facilitar, para prolongar, para potenciar los encuentros sexuales. Decía que todo esto surgió en esta población gay, pero que se ha ido difundiendo tanto entre bisexuales, pero incluso entre heterosexuales, ¿no? Y se ha saltado de las sustancias típicas que se utilizaban en los noventas, pensemos en el éxtasis o el MDMA, la cocaína, a utilizar drogas sintéticas mucho más potentes y mucho más peligrosas, inclusive saltando anestésicos, que básicamente es jugar con la vida de uno. Entonces, vemos que en el chemsex el fenómeno más trascendental no será el consumo en sí, sino la intencionalidad de asociar la química con la mejora del rendimiento sexual. Pero con esto, rompiendo límites que pueden llegar incluso a ser consensuales, que pueden llegar incluso a ser límites físicos, ¿no? Entonces, también se le va a decir a esto uso sexualizado de drogas. Y decía que se ha pasado del éxtasis o de la cocaína a sustancias como la mefedrona, como el GHB, GBL, la metanfetamina en cristal. Vamos a desarrollar cada una de estas sustancias, veremos lo que producen en el cerebro, en la conducta, los riesgos y típicamente se ha centrado la investigación de pronto en la posibilidad de que este grupo tenga infecciones o de que tenga sobredosis o que tengan adicciones, pero veremos que el fenómeno es mucho más complejo, que no puede quedar aislado, que es parte de un ecosistema, es parte de el tiempo que nos ha tocado vivir, donde estamos viendo una diversidad de cambios y este es uno más de este enorme iceberg que sobresale
pero que el fenómeno probablemente más significativo está por debajo, ¿no? Más allá de estos casos donde muere gente en estas prácticas o el incremento de enfermedades sexuales, también se ve por debajo que existen algunos fenómenos en nuestra sociedad que de pronto tienen que ver con un dinamismo donde existen prácticas de discriminación, donde existen fenómenos psicológicos que sostienen esto. Pensemos que el modelo biomédico típicamente se enfoca en el riesgo, la patología y las consecuencias físicas. Cuando agrandamos nuestro marco de acción y pensamos en un enfoque cualitativo e integral, y esto lo hacemos desde la investigación, desde las publicaciones, vemos que hay un deseo de placer, pero también de intimidad. Una sociedad en la que sus individuos están cada vez más solos, donde existen más dificultades para que el uno se encuentre con el otro, en un contexto social donde se está resquebrajando nuestras prácticas habituales de encuentro. También tenemos la visión de pronto solo en el individuo, ¿no? El sujeto impulsivo que puede ser un vector de transmisión epidemiológica y contagiar al resto, pero desde el punto de vista cualitativo, vemos este actor social que de pronto tiene presiones identitarias y estructurales. Desde el modelo biomédico, una visión de las drogas como agentes de pérdida de control, de una destrucción del individuo. Desde el modelo cualitativo, vemos un intento desesperado del sujeto de poder evadir el estigma, de alterar esa experiencia, de escapar. Desde el modelo biomédico típico, intervenciones destinadas al castigo, a la abstinencia, a la reducción del riesgo sexual, pero cuando nos damos cuenta que, bueno, la guerra a las drogas lo demuestra por décadas, su ineficacia, las derrotas que se han ido infringiendo a la humanidad, ¿no? Con la legalización cada vez mayor de algunas sustancias, demuestran que el perseguir y el punir tiene muy pocas chances de éxito. Entonces necesitamos mirar más allá de simplemente la conducta en sí y poder ver qué otros factores pueden estar influyendo. Y ese es el deseo de que podamos exponer a continuación el panorama global, pero también el panorama en nuestra región. Este término de chemsex empieza a escucharse a partir de los años 2000, sobre todo en Londres, les decía, en estos grupos donde practican el sexo entre hombres. Se va expandiendo durante la década siguiente a Europa, para el 2015, ya habían reportes en Australia y otras regiones, y en nuestro tiempo adelantaba que ya no solamente es una práctica exclusiva de personas homogenéricas, sino también bisexuales, pero también heterosexuales. Y si hablamos de nuestra región, este fenómeno ha sido estudiado en este enorme estudio publicado en 2023 en la revista PLOS ONE, una de las revistas más prestigiosas del mundo, y hacen una radiografía increíble. Imagínense ustedes que abarcan 18 países de Latinoamérica, llegando a una población de 64.000 y pico encuestados, y vamos a compartir algunos de sus hallazgos respecto a las prácticas sexuales de nuestra población. Y miren, qué interesante. Lo que vemos es que en la población encuestada hasta un 13% a nivel regional consumía sustancias mientras mantenía relaciones sexuales. A la cabeza encontramos a Chile con un 24,2%, en segundo lugar Uruguay con un 17,7%, Colombia un 16,1%, pero también vemos previamente a Costa Rica con el 17,7%. Y vemos que las sustancias más utilizadas en Latinoamérica en encuentros con múltiples parejas a nivel regional van a ser los poppers, el cannabis, el Viagra, y esta gráfica es interesante porque compara
lo que va a hacer de pronto en la pantalla, ven el lado izquierdo, el uso de sustancias en relaciones, de pronto son en pareja, pero utilizando sustancias. Comparen con el gráfico en el lado derecho, donde ya se habla del uso de sustancias para prácticas sexuales en grupales, ¿no? Con múltiples parejas. Y una vez más tenemos a Chile, 10,5% reporta en el estudio que desarrolla estas prácticas, Costa Rica en el segundo lugar y Colombia en el tercer lugar. ¿Dónde lo realizan? Como decíamos, pues se han cerrado los clubes, esto se va a producir en casas propias o en la casa de la pareja, y estos encuentros hasta en un 65% se van a desarrollar ahí. ¿Por qué enfatizo? Porque tomen en cuenta pues que ahí no va a haber un paramédico, por ejemplo. Ahí no existe una autoridad que se encargue de la seguridad y los límites se pueden franquear mucho más fácilmente. Pero veamos ahora cuando eh, analizamos la práctica, una pareja estable o una pareja casual o incluso en un trío. Esta población va a utilizar principalmente cannabis en casi un 10%, poppers en un 6%, Viagra en un 5%. Pero cuando saltamos a analizar el contexto de múltiples parejas, vemos que los poppers saltan hasta en un 1 de cada 5. Se triplica el uso, cannabis en 1 de cada 5 también, bueno, casi un 17%, Viagra en un 13%, ¿no? Entonces, los poppers superan el 30% en encuentros grupales en Chile, en Colombia, en México, y la cocaína también va a estar presente en los encuentros sexuales grupales en Chile. Y esto es lo que adelantaba, ¿no? El nivel educativo de esta población es alto, no es población que está desempleada o que vive en la marginación, sino que tienen un trabajo, generalmente un trabajo de altos ingresos, también tienen algunos un estatus migratorio, pero eso lo veremos sobre todo en Colombia, ¿no? Con la población venezolana, ¿no? Entonces, no es el perfil clásico del que pensaríamos el toxicómano, que está marginado, que no trabaja, que está enfermo, ¿no? Son hombres jóvenes con una edad aproximada de 30 años, con alta formación y ocupando un lugar en nuestra sociedad. Cuando se les pregunta respecto a la frecuencia de parejas, vemos que tienen hasta más de 20 parejas casuales los que tienen el uso de sustancias, ¿no? Aquí comparamos en azul los que no usan sustancias y en rojo los que usan sustancias. Perdón, al comparar, verán que los que usan sustancias, pues usan, mejor dicho, no usan preservativos en mayor medida, y también se dan ocasiones en las que hay sexo transaccional, ¿no? Por regalos, por favores, por dinero. Entonces, este grupo que está utilizando sustancias en estas prácticas sexuales está más expuesto a enfermedades, está expuesto a diferentes prácticas peligrosas, a pesar de ser una población altamente educada. Y aquí tenemos las consecuencias. Una vez más, comparamos la población sin uso sexualizado de drogas y encontramos VIH un 14,3%. Prácticamente se duplica cuando hablamos de población con chemsex. Sífilis, 14,5% versus la población que tiene uso de sustancias o que practica el uso de sustancias, duplica, y lo mismo pasa cuando hablamos de gonorrea, ¿no? Entonces, incrementa la posibilidad en un estudio en Argentina entre usuarios de PrEP. PrEP, por si no conocen,
son medicamentos que previenen el contagio del HIV. Estos medicamentos tienen un papel protector. Se ve que su uso en Latinoamérica es muy minoritario, en Argentina es mucho mayor, pero esto es como, por ejemplo, tener un eh, casco, ¿ah? Un casco para que no te golpeen la cabeza, pero resulta que los golpes son en brazos y piernas. Entonces la población que usa PrEP se siente protegida, pero no está protegida de la sífilis, no está protegida de la gonorrea y acaban contrayendo estas otras enfermedades. Tienen 3 veces más de riesgo de contagiarse de este tipo de infecciones. Bueno, entonces vamos avanzando en lo que es este complejo de uso sexualizado de drogas en nuestra región y vemos que también va a tener un papel enorme el estigma. Cuando revisemos país por país, veremos con más detalle problemas de salud mental que se van asociando. Estamos hablando de episodios psicóticos, de conducta suicida, de trauma complejo. Tomen en cuenta que en muchas de estas ocasiones el consentimiento en estas prácticas es muy tenue porque esta población está intoxicada. ¿En qué medida realmente tiene la capacidad de asentir o no? Y este consumo problemático veremos que se utiliza para regular emociones y que pues es un bucle, ¿no? Porque de pronto regulan emociones con ello, pero estas prácticas suelen producir más depresión o más ansiedad o más trauma. Y en el estudio LAMIS, recuerden, 60.000 encuestados, vemos que los trastornos mentales estaban presentes en un 9,2% versus entre quienes no usaban drogas, que estaba presente en un 7%. Esta es una noticia que quizás escucharon hace un par de meses. Este es el periódico El Mundo de España y la nota es del 15 de abril, que reporta un escándalo acontecido en Buenos Aires. Y miren, calza con lo que el estudio LAMIS nos dice. Son anestesiólogos o son residentes de anestesiología o enfermeros. Gente que estaba trabajando en hospitales muy prestigiosos, muy formados, de altos ingresos. Y se descubre toda esta maraña de sexo grupal con el uso de sustancias por la muerte de uno de ellos. La prensa llamará esto el Propofets, porque eran personal de salud que robaba propofol, que es un anestésico, pero también robaban fentanilo, que utilizaban para tener encuentros sexuales, a veces en pareja y en otras ocasiones grupales, ¿no? Entonces ahí vean ustedes que había varias violaciones éticas. Por un lado, robaban, ¿no? Material que era destinado a los pacientes. Por otro lado, también se descubrió que había abuso de confianza. Un supervisor, por ejemplo, que tenía relaciones sexuales con una residente y se llegó incluso a descubrir otros casos que no habían sido aclarados, donde de pronto se encontró un enfermero con su suero, ¿no? Con su suero inyectado con propofol muerto. Y al parecer eso pasó durante una práctica sexual, solo que decidieron sus compañeros o compañeras, qué sé yo, dejar que se muera. Y miren, la noticia dice que inclusive solicitaban pagos para participar de estos encuentros grupales de hasta $3.000, ¿no? Esta causa está en investigación y cada semana sale una noticia más escandalosa que la otra, pero es la punta del iceberg, porque si esto es lo que estamos viendo,
Y será lo que no estamos viendo. E insisto, esto no es de Londres, esto no es de Berlín, esto es de nuestras ciudades, en nuestra realidad. Vamos a hablar entonces con más detalle de estos puntos que hemos ido desgranando. Comencemos conversando sobre este estudio publicado este año de Pastor y colaboradores, realizado entre usuarios de PrEP en Buenos Aires. Recuerden este conjunto de medicación que protege de contraer HIV. Entonces, ¿qué encontraron? Encontraron que hay una alta prevalencia en hospitales públicos de Buenos Aires. El 32% de los que reciben PrEP practicaron chemsex en el último año. Uno de cada dos ha reportado policonsumo, que no solamente usan el PrEP, sino también están utilizando otro tipo de drogas como MDMA, como cocaína, y que se ha observado que esta población que practica el chemsex tiene casi 4 veces más de posibilidades de desarrollar una infección de contagio por medio de un encuentro sexual. En Brasil, Brasil es un país enorme, como bien conocen, pero algo que no es muy conocido es que tiene el sistema de salud pública, el SUS, más grande del mundo. El SUS tiene una infinidad de prestaciones y este estudio del año pasado de Sousa y colaboradores habla del acceso a la salud en individuos que practican chemsex en Brasil. ¿Qué es lo que ellos encontraron? Que efectivamente es un sistema muy grande, muy accesible, existen centros comunitarios en cada población, en cada barrio, pero esta población suele encontrarse con estigma, con discriminación, y que en muchas ocasiones no consulta por el miedo al juicio moral, lo cual lleva a que los usuarios se alejen de los servicios de salud a la hora de pedir ayuda. Pero a la misma vez el personal de salud no está preparado, no está entrenado, o no conoce de chemsex, o no sabe cómo abordar este tema. Con lo cual, muchas de estas personas transexuales, homosexuales, bisexuales o inclusive heterosexuales que practican este tipo de encuentros no logran recibir servicios. Por un lado, por el miedo al juzgamiento y por otro lado, por la falta de preparación del personal. ¿Y qué ocurre en Chile? Que hemos hablado tanto de Chile, que de pronto parece ser el país donde más se practica esto. Como bien conocerán, Chile es un país muy individualista, ¿no? Donde la socialización es un verdadero desafío. Y lo que observan en este estudio del 2024 de González y Morales, lo que observan en esta población transexual, lésbica, gay, en que el individuo busca sobrepasar límites sexuales, busca tener más confianza y para ello utiliza las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones de citas geolocalizadas. Hay una que se llama Green, que está específicamente dedicada a la población homogénea y que tiene como el Uber, ¿no? Que te dice cuántos autos hay cerca para tú pedirlos. En este caso, te permite detectar cuántas personas potencialmente están disponibles para tener sexo contigo en ese momento, ¿no? Y que ese vendría a ser el canal más usado por las personas que hacen estas prácticas, hasta un 64%. Y por otro lado, para Chile, a pesar de ser un país tan desarrollado, todos conocemos que es un país bien conservador. Por otro lado, vemos que uno de los motores que lleva a esta población a tener estas prácticas es la discriminación que sufren, ¿no? La segregación, la violencia en la que puede vivir este tipo de comunidades. Cuando ellos investigaron de qué sustancias eran las más usadas,
85% está usando alcohol, 75, a 76,5% poppers y éxtasis hasta un 51%. Aquí debo recalcar que el policonsumo es la norma, ¿no? ¿Y qué tal de Colombia? Colombia tiene un escenario bien singular, ¿no? Como ustedes conocen, la gran desgracia que Venezuela está atravesando desde la irrupción del chavismo y la destrucción del Estado. 8 millones de venezolanos han abandonado su país y vemos que muchos de estos migrantes venezolanos llegan a un país donde hay ya estos grupos asentados que practican este tipo de prácticas, que tienen sus normas, pero esta población, y no digo obviamente todos los venezolanos, sino digo los que practican esto, llegan y descubren el sexo con dulce, que viene a ser esto que estamos mencionando. Y están más vulnerables porque no conocen, porque de pronto tienen unos problemas de adaptación cultural, pero a la vez las instituciones de salud desconocen estos aspectos, ¿no? Simplemente no quieren verlos, no quieren atenderlos, ¿no? Y vemos que en este estudio también de este año de Brisson y colaboradores nos habla de las reducciones de daño, las brechas de reducciones de daño y el uso sexualizado de drogas entre gays y bisexuales que están viviendo en Colombia y que tienen además HIV, ¿no? Este gráfico me gusta mucho porque nos muestra, ¿no? De pronto esta población colombiana que practica esto, que tiene estas características, tiene sus normas, tienen sus cuidados, y cuando digo sus cuidados, estoy hablando de que en muchas ocasiones hay alguien que está tomando notas o que tiene una tabla de Excel, está registrando cuánto de sustancia ha usado tal o cual, o le están tomando los signos vitales para evitar sobredosis versus una población migrante que desconoce esto y que está más expuesta, que carece de conocimiento de los códigos locales y que logran ingresar estas dinámicas en información y exponerse con mayor posibilidad de contagio e impacto. Pero sumerjámonos a la evidencia cualitativa, vayamos más allá de los números para poder entender qué lleva a la gente a desarrollar estas prácticas. Y en este caso, pues nos vamos a apoyar en un estudio cualitativo, bueno, en realidad una revisión de 43 estudios cualitativos de Mundi colaboradores que publicaron este paper el año pasado y que en conjunto hablan de 1.295 participantes. Y nos dicen que el chemsex no es simplemente el resultado de una conducta de riesgo o una adicción, sino que hay todo un ecosistema impulsado por la búsqueda del placer, pero también una búsqueda de identidad, una necesidad de conectar con el otro y a la vez de gestionar el trauma en estas poblaciones marginadas. Han utilizado una metodología donde hay una síntesis temática de narrativas clínicas, etnográficas y sociológicas de estudios hechos entre el 2020 y el 2025 e identifican, ¿no? Como les decía, aspectos culturales, ¿no? Estas facilidades que da la tecnología, esta cultura del enganche, de poder tener relaciones sexuales básicamente con solo dos frases, puedes localizar a alguien mediante estas aplicaciones, la pérdida de estos espacios que antes tenía esta comunidad, como decía, las discotecas, los bares de ambiente, que se han ido cerrando, la marginación sostenida de este grupo, que por más de que de pronto se han hecho esfuerzos para prevenir la discriminación. Esto sigue pasando. Prueba de ello, tal vez han escuchado noticias durante este año de cómo en Brasil turistas, ya sea provenientes de Chile o de Argentina, se han metido en problemas graves, primero por utilizar expresiones peyorativas raciales, pero también expresiones peyorativas por la orientación de género, ¿no? Y han acabado presos en Brasil, que tiene leyes muy claras al respecto y que sobre todo están
aplicándose desde el 2024, mientras que en el resto de los países de la región las eh, consecuencias no son tan visibles y de pronto algunos turistas llegan muy confiados y que pueden eh, tener expresiones de desprecio sin ninguna consecuencia, ¿no? Mostrándonos que efectivamente esto aún está pasando. Pero también hay el autodesprecio de la persona que practica esto. Me refiero sobre todo a la población gay, ¿no? Donde existe una homonormatividad. ¿Esto qué quiere decir? Que todos deben verse muy jóvenes, que todos deben tener músculos, ¿no? Que todos deben ser un Adonis. Entonces imaginen aquel que de pronto está con sobrepeso o aquel que no responde a ese perfil corporal, cuando utilizan estas sustancias, pues se inhiben sus inseguridades, cohiben, bueno, sus cohibiciones son anuladas. Y en esta búsqueda de la colectividad del encuentro, ¿no? Gestionando con ellos sus emociones, tapando con ellos su trauma o la soledad profunda en la que pueden acabar o las inseguridades corporales, como nos dicen los autores. Y también hablan de la teoría de Choi y colaboradores, que es la teoría del acercamiento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto el desarrollo de la tecnología ha permitido que los encuentros sean tan espontáneos y tan rápidos. Ya no hay esa fricción, ya no hay esto que de pronto antes implicaba el coqueteo, el conocerse, el no saber qué terreno se está pisando, el flirteo, sino que a través de estas aplicaciones es ir donde te encuentro, te mato, ¿no? Y con ello se anula gran parte de lo que implica las sutilezas y la humanidad de todo encuentro íntimo. ¿Y qué podría estar motivando esto? Un testimonio publicado en el artículo de Whitworth y colaboradores nos dice: no pensaba que estaba demasiado gordo o que no me sentía realmente atractivo cuando el sujeto estaba intoxicado con sustancias, ¿no? Entonces, reduce las inhibiciones física y psicológicamente, dice uno de los entrevistados. Entonces, este consumo parece mitigar el dolor del estigma crónico, de la discriminación, incluso de la homofobia interiorizada, ¿no? Del autodesprecio. También para escapar o disociarse de las presiones vitales o de las experiencias infantiles que hayan dejado una huella y gestionar esta identidad, tratar de reconstruirse y superar sus inseguridades, bloqueándose. Entonces, en esta teoría del proceso de la identidad de Jaspal nos dice que a menudo van a funcionar para silenciar la inseguridad, para gestionar el trauma, para desinhibir totalmente al sujeto, para lidiar con, es- con esta angustia que implica el vacío, estas dudas de la identidad. Entonces volvemos a nuestro iceberg, donde lo visible es estas personas que parecen estar desinhibidas, que buscan el placer de forma compulsiva, la curiosidad, el morbo, la necesidad de pertenecer a un subgrupo cultural, la necesidad de incrementar su resistencia física y la prolongación del acto sexual. Esto lo vemos desde fuera, pero por debajo, lo que parece estar moviendo los resortes de esta conducta y lo que hemos ido repitiendo, ¿no? La evasión del trauma, la homonegatividad interiorizada, la soledad institucional. ¿Y esto qué produce? Miren, este, este gráfico tan interesante, ¿no? Que nos dice de pronto el sujeto se involucra en estas prácticas y una fusión relacional, una intensificación extrema, ¿no? De intimidad romántica y compartida. El sujeto finalmente tiene contacto con otra persona, rompe el aislamiento y tiene la ilusión de que pertenece a un grupo, de que forma parte de algo, pero esto es transitorio, ¿no? Que se siente aceptado después quizás de la discriminación. Que es parte de algo, que no está siendo que está siendo incluido, que no está siendo excluido.
Y es más, hasta se siente un superhombre, ¿no? Porque tiene una enorme resistencia, una potencia, un vigor enorme, todo potenciado por las sustancias, pero luego viene la bajada, ¿no? O el countdown, la disforia, una ansiedad extrema, una paranoia, una ideación suicida, un vacío exacerbado tras la sesión. Después del gusto viene el disgusto, dice el refrán. El aislamiento crónico, porque claro, esas personas no son realmente amigos, no son pareja, no es una relación romántica, ¿no? Entonces es un toma y daca, es un eh, te veo y me voy, ¿no? Pero además, esto no solamente deja traumas psicológicos, sino también traumas físicos severos, porque veremos cómo actúan estas sustancias y cómo pueden afectar severamente la corporalidad. Entonces, hasta el momento, vemos que hay sustancias psicoactivas muy poderosas como metanfetamina, mefedrona, que liberan masivamente dopamina. El estímulo sexual, un comportamiento compulsivo, un mecanismo donde hay un refuerzo, donde hay una recompensa, y que esto va a tener enormes consecuencias sobre la neurobiología de este. Un refuerzo exponencial, va a haber una sinergia de estas sustancias, porque uno más uno no es dos, se multiplican y va a haber una intensidad tan grande que va a llevar a consecuencias insospechadas que revisaremos, como la neurotoxicidad. Pero antes de ir más adelante, revisemos un poco del tipo de sustancias de las que estamos hablando. Por un lado tenemos la metanfetamina, que genera la sensación de euforia, de desinhibición, de energía, pero el riesgo desde el punto de vista psiquiátrico es de psicosis, de paranoia, de insomnio, de lesión cerebral, de neurotoxicidad, GHB, GBL, que van a trabajar sobre GABA y van a desinhibir, van a relajar a la persona, el sujeto va a sentir que tiene una sensación de bienestar, pero puede perder la conciencia, puede dormirse, puede desmayarse, puede tener un problema de depresión respiratoria, ¿no? No respirar, acabar en coma y hasta morir. Si hablamos de mefedrona, hablamos de mayor euforia, de empatía, pero también esta liberación de oxitocina, ¿no? De sentir que estás conectando emocionalmente con alguien, que puede generar dependencia, ansiedad, depresión y, como no, la ketamina, ¿no? De la cual venimos escuchando 20 años, donde puede producir sensación de disociación, de experiencias perceptivas intensas y que se asocia al desarrollo de cistitis, de problemas cognitivos, de dependencia. La conocida de toda la vida, la cocaína, que estimula, que euforiza, que aumenta la confianza, pero que se puede asociar al desarrollo de paranoia o de infartos, eventos cardiovasculares, y los llamados pumpers, ¿no? Estos nitritos que vasodilatan, intensifican las sensaciones, pero a la vez pueden producir una bajada de presión arterial, dolores de cabeza y arritmias. Imaginen ese cóctel, lo que está ocurriendo en ese organismo. Y ahora vamos a desarrollar otro tipo eh, de consecuencias que pueden haber, ¿no? Bueno, que en parte se repite lo que ya habíamos dicho. Lo que quiero es mostrarles este bucle. Se utilizan las sustancias y esta liberación facilita este comportamiento sexual compulsivo. Hay consecuencias, por ende el sujeto no se quiere sentir así y experimenta craving, además ha sido reforzado en ello, con lo cual vuelve a utilizar sustancias y en una espiral infinita. ¿Qué pasa biológicamente en el cerebro? Evidentemente, hay una liberación brutal de dopamina, de oxitocina, de endorfinas, todo esto sazonado con la facilidad de las aplicaciones, la pornografía, la disponibilidad inmediata. El sujeto además va
prendiendo, reforzando positivamente de forma muy intensa, generando una conducta compulsiva, con lo cual luego habrá tolerancia y cada vez los límites serán más y más elevados y producirá una dependencia, ¿no? Entonces tenemos sexo, tenemos drogas, más contexto y un aprendizaje extremadamente potente que va a atrapar al sujeto. Vamos a ver ahora un poco más de detalle cada una de estas drogas para comprender los riesgos, como la mefedrona, que decíamos que es un estimulante de acción corta, con alta tasa de redosificación. En la calle se puede conocer como miau miau o como MCAT, bubbles. Se administra de forma oral, se esnifa, vía intravenosa o vía rectal y libera dopamina, bloqueando su recaptación. Tiene una afinidad también con receptores de serotonina y produce inmediatamente excitación sexual. Pero claro, son picos que bajan rápidamente. Y el peligro es que va a existir craving y bien se acabe el estímulo que está produciendo esta sustancia, llevando al consumo compulsivo y por lo tanto al riesgo de intoxicación. Por otro lado, tenemos la metanfetamina, ¿no? O el cristal. Este agente es muy adictivo y también tiene un potencial neurotóxico enorme. En la calle se le dice tina, cristal, hielo, glass, ice, como ustedes quieran, y de igual manera se puede utilizar de diferentes formas. Lo que hace es ser un agonista selectivo del receptor TAR1. Y esto es interesante porque va a invertir la liberación masiva de dopamina, de noradrenalina, de serotonina, pero también va a producir unas conductas sexuales más intensas y produce neurotoxicidad, dañando las terminales nerviosas debido a su liberación de glutamato y puede generar consecuencias muy rápidamente, ¿no? De daño neurotóxico. Cuando hablamos de GHB, también se le dice éxtasis líquido, líquido X, y tiene una acción bifásica. Frena y acelera. Estimulante durante la subida, mientras se concentra en la sangre. Inicialmente va a inhibir la liberación de dopamina, produciendo desinhibición, desenfreno, euforia, pero después va a actuar como un potente depresor en los receptores GABA B y va a tener un rol de facilitar la relajación muscular y un aumento de la sensibilización táctil. Y esto se ha utilizado muchas veces en actos de agresión sexual, porque imaginarán que al relajarse el músculo, al generar inconsciencia, el agresor tiene mayor poder sobre su víctima. Por otro lado, el sildenafil, el Viagra, todas estas sustancias que se utilizan, ¿no? Para la disfunción eréctil, buscando tener maratones sexuales y para revertir la impotencia producida por otras sustancias como la metanfetamina. Por un lado frenan, por otro lado aceleran. El alcohol también, ¿no? Induce impotencia, pero también, y esto es bien trascendental, los fármacos antirretrovirales en esta población que es HIV positivo, que está tomando estos fármacos y que puede acabar neutralizándolos. Existe una mafia enorme de falsificadores de este tipo de sustancias. Aquí tenemos los llamados nitritos, los poppers que decíamos, que son relajantes, relajan el músculo liso, pueden producir una caída brutal de la presión arterial y esto luego traer taquicardia. ¿Para qué utilizan? Bueno, para relajar los esfínteres y puede desarrollar consecuencias incluso sobre la vista, ¿no? Con maculopatías tóxicas dañando la retina, pudiendo incluso producir daños irreversibles. Vamos a hacer un resumen entonces de las sustancias que se utilizan y para qué se utilizan. Como ven en el gráfico, por un lado tenemos los estimulantes, ¿m? Tenemos el MDA, el éxtasis, la cocaína, la metanfetamina, el TUSI,
que generan energía, al estado de alerta. Por otro lado, los vasodilatadores, los poppers, el sildenafil, los depresores que relajan, desinhiben, ketamina, HB, alcohol y como la sal para todo este cóctel, el cannabis, la sustancia más utilizada por todos ellos, siendo el policonsumo la norma y bueno, aceleran, frenan, entonces imaginen que esa liberación brusca de dopamina, serotonina, incrementa la frecuencia cardíaca, la temperatura, la búsqueda compulsiva de estimulación física. Pero por otro lado, los poppers GHB deprimen el sistema nervioso, cae la presión, inducen a la somnolencia, producen anestesia, pérdida de la sensibilidad táctil y cuando acelerador y freno al mismo tiempo son estimulados, entenderán por qué decimos que hay una colisión toxicológica, ¿no? Donde el sujeto puede acabar colapsando, pero también puede acabar experimentando traumatismos físicos, que en ese momento no lo siente, pero después tendrán consecuencias enormes o arritmias, taquicardias, infartos, sobredosis que en ese momento no son claras porque están siendo enmascaradas por la otra droga. Si a esto le sumamos el desarrollo de la pornografía, que hoy es omnipresente, que hiperestimula dopaminérgicamente, pero además genera tolerancia, ¿no? La gente ya ve porno y ya no le estimula las relaciones comunes y tienen que ir al extremo y probablemente sea uno de los resortes que les lleve a buscar sexo grupal, las aplicaciones que han hecho el acceso tan a la mano, con lo cual hay este refuerzo inmediato que cierra este círculo, las drogas que van a generar una mayor intensificación y que acaban viendo el sexo común como un sexo sobrio, como un sexo aburrido, porque se han involucrado en un círculo de aprendizaje y refuerzo. ¿Qué tenemos aquí entonces en este ecosistema sociocultural? La facilitación tecnológica, la búsqueda de la intimidad. Todos sabemos que en todos los países del mundo la gente está teniendo cada vez menos hijos. Hay países donde de pronto hay gente que no ha tenido nunca novia hasta buena edad avanzada, que la gente anda tan metida, pero a la misma vez en una sociedad donde desde la corrección política te pueden funar, te pueden exponer, cualquier conducta puede servir para que te acusen de agresión sexual, donde la gente se acaba metiendo para adentro, si me lo permite, y por lo tanto cuando experimentan la intoxicación con estas sustancias, pues salen como un caballo que estuviera encerrado por mucho tiempo, la vergüenza de poder pedir ayuda, de hablar con profesionales y que puedan conocer con detalle el impacto que tienen estas sustancias, pero además yo aquí agregaría que muchos de estos usuarios creen saber más que el resto porque están jugueteando con la IA o con el doctor Google, ¿no? Y pues las cosas no son tan sencillas, ¿no? Porque hayan leído dos o tres cosas, creen que ya pueden dominar esto. Pero además el uso de la hipersexualidad y las drogas que les lleva a bloquearse, ¿no? A evadir ese estigma interno o esta ansiedad que pueden llegar a sentir. Desde el punto de vista de la psicopatología, vemos que se asocia a trauma, depresión, este vacío, esta anedonia, pero también personas que probablemente en un estado de hipomanía o manía se pueden involucrar en estas prácticas, ni que se diga la población con un diagnóstico de TLP o TOC, o la ansiedad social que acaba siendo bloqueada, ¿no? Con estas prácticas donde el sujeto se siente empoderado o población con TDAH marcada por la impulsividad o en trauma complejo y la necesidad de sentir algo y de involucrarse en esto que lo único que va a hacer es reforzar, ¿no? Entonces, en este triángulo, lo que encontramos es que hay una convergencia de toxicidad química, de exposición infecciosa y trauma conductual.
Por un lado, desde el punto de vista físico, va a haber abrasiones de mucosas severas. Recuerden que hay insensibilidad en algunas regiones o hay una relajación que los mecanismos del dolor no van a funcionar para prevenir que ese sujeto se exponga a determinadas prácticas, o está en un estado de inconsciencia o semiconsciencia y se produzcan prácticas no consensuadas. Pero además, estas sustancias que pueden traer eventos cardiovasculares, daños sobre la cognición o problemas severos como la depresión respiratoria, y, como no, lo que ya habíamos adelantado, la exposición a enfermedades de transmisión sexual y el desarrollo de diversas infecciones y de transmisión de VIH, entre otros. Y tenemos esta paradoja, ¿no? Los usuarios con VIH suelen experimentar cansancio, fatiga, disfunción sexual por los antirretrovirales que toman. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Recurren a prácticas de chemsex para neutralizar esos efectos adversos. El problema es que sus antirretrovirales pueden acabar siendo bloqueados por estas sustancias como el GHB, con lo cual pueden exponerse a estas enfermedades o puede haber convulsiones. Y finalmente el sujeto puede decir, bueno, abandono mejor mis antirretrovirales porque no me permiten tener una sexualidad plena, con lo cual las consecuencias serán mucho mayores. Ya habíamos hablado del dolor, del microtrauma y también de que de pronto en ese momento la gente no va a pensar con mucho sentido común y va a prescindir de el preservativo y de otras bacterias que generalmente la tienen bien difícil para ingresar al organismo, pero por desgarros, lesiones, van a ver su ingreso facilitado. Por otro lado, tenemos un vacío diagnóstico porque los manuales lo que nos dicen es, usted puede diagnosticar un trastorno por consumo de sustancias, pero en este caso se enfoca exclusivamente en la dependencia química y en la pérdida del control de la dosis. Unos pueden decir, usted puede diagnosticar un trastorno por comportamiento sexual compulsivo, pero es un enfoque exclusivo de impulsos sexuales repetitivos donde falla la contención, la autorregulación y el autocontrol. Pero en el chemsex estamos viendo, en este uso sexualizado de las drogas, un vacío diagnóstico donde no tenemos cómo describir estas conductas de acuerdo a los manuales que rigen nuestras prácticas, como la 11ª clasificación de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, se está planteando para la 12ª versión criterios que se proponen, ¿no? Como un uso intencional de sustancias en contextos sexuales, una incapacidad de actividad sexual sobria. No pueden tener encuentros sexuales si no hay droga de por medio y un fracaso permanente para poder frenar estos impulsos. En paralelo, ¿no? Lo que puede haber pasado con el tabaquismo, donde se fusiona el efecto químico de la nicotina con el automatismo conductual. Nadie propondría un tratamiento de la dependencia tabáquica solamente con atenderte los pulmones. Es el estándar de hablar de un mecanismo conductual. Bien, ya vamos finalizando para hablar ahora del tratamiento, ¿no? Que el tratamiento pasa primero por el vínculo, ¿no? Por la alianza terapéutica y hay esta barrera que el sujeto enfrenta el juicio moral del proveedor de servicios, el choque entre sus necesidades y los criterios que pueda tener el proveedor, la falta de competencia cultural para entender a estos grupos de orientación sexual y la fragmentación de los servicios, ¿no? Porque te atenderán por tu infección de transmisión sexual en un dispositivo, te atenderán por tus problemas de adicción en otro, por tus problemas psiquiátricos en otro, ¿no? Y esa atomización de los servicios lleva a es de todos, es de nadie, y el enfoque puede
pasar del paradigma del riesgo, ¿no? El foco exclusivo en la patología y exigirle que deje de hacer eso, un foco sociológico pragmático más centrado en la comunidad, un abordaje clínico moralizador, eh, debe ser castigado por consumir, a una comunicación más abierta, más horizontal, más libre de estigmas, menos juzgadora, un abordaje donde ignora por completo el placer, el deseo, el contexto sociocultural de las limitaciones de este sujeto, donde se reconoce el placer como un elemento constitutivo y válido de la identidad, una necesidad del individuo. El resultado de un modelo tradicional es no digo nada, desconfío, me callo, mientras que un modelo basado en reducción de daños está más destinado al empoderamiento, a la educación de pares, a la vinculación real, al cuidado. Entonces buscamos un paradigma desde el modelo psicosocial donde se trata de proveer información basada en evidencias sin juicios, aceptando el placer como un motivador válido, pero a la misma vez la necesidad de tomar en cuenta las consecuencias, de que se informe, que conozca, pero nosotros también conocer las particularidades de estos grupos y poder atender sus múltiples necesidades. Desde el punto de vista de la recuperación, desvincular la conducta, ¿no? Reparar este vacío diagnóstico hacia el CIE-12, tratando de la adicción mixta simultáneamente, practicando la empatía clínica y reconociendo la biología, que efectivamente el impacto que van a tener este tipo de sustancias es realmente masivo y las adicciones que se pueden desarrollar, el comportamiento compulsivo es realmente severo, buscando integrar estos aspectos. Entonces, tratamos el dolor subyacente, no solamente un comportamiento que podríamos juzgar como escandaloso, ¿no? Entonces, empatía radical, cero moralismo. Los que practican chemsex tienen un doble estigma, ¿no? Por su sexualidad, por su adicción y necesitan un espacio clínicamente seguro donde se sientan aceptados porque una visión moralizadora destruye ese vínculo. Comprender que esa desregulación emocional es la que les lleva a esto nos ayudaría a que puedan construir una regulación más adecuada. Y en concreto, existe apoyo farmacológico, puede tener un lugar muy importante. Recuerden que hay un destrozo de los mecanismos neurobiológicos cerebrales, hay abstinencia, hay síntomas psiquiátricos inducidos por estas sustancias, psicosis, depresión profunda. Hay necesidad de herramientas biológicas para regular impulsos, pero también psicoterapia integrada, ¿no? Trastorno, mejor dicho, terapia cognitivo-conductual adaptada o terapia de esquemas, abordajes informados por trauma, estamos hablando de reentrenamiento del circuito del placer, de reestructuración de la intimidad y, como no, intervenciones sociodigitales para favorecer la reducción del aislamiento social, el que puedan navegar de forma segura en aplicaciones de geolocalización, pero más allá de simplemente el sexo inmediato, ¿no? Buscando una salud digital que vamos a hablar con más detalle. En TCC hablamos de reestructuración cognitiva, desmantelar esa creencia central disfuncional que dice no puedo disfrutar o no puedo rendir o no puedo ser deseable si no utilizo sustancias, identificando esos desencadenantes que pueden ser las notificaciones, porque el app te dice, ¿no? Hay alguien cerca que desea sexo, ¿no? O estas situaciones donde el sujeto se siente rechazado socialmente, desarrollar técnicas de prevención de recaídas o la terapia de esquemas, ¿no? Para abordar esquemas desadaptativos tempranos, vergüenza, privación emocional, abandono que haya sufrido y que impulsan la necesidad de tener estados alterados de disociación. Y si hablamos de herramientas de inteligencia artificial, pues hay algunas muy interesantes como Sovereign, que tiene que ver con también contacto vincular, pero no sexualizado, o My Quick Coach, que permite hacer un seguimiento conductual en tiempo real,
diarios del estado de ánimo y apoyo de pares, algoritmos predictivos que nos permiten monitorear para poder identificar variables psicológicas, patrones de sueño, de estado de ánimo que nos digan cuándo el sujeto va a estar en riesgo. O telemedicina segura cuando no hay servicios o el sujeto tiene vergüenza y probablemente esté más dispuesto a un servicio por Internet. Y si hablamos de Latinoamérica, hay algunas experiencias interesantes. En Argentina, por ejemplo, evaluaciones de comportamiento abiertas y sin juicio moral en los programas de PrEP, ¿no? Porque PrEP puedes encontrar en algunos servicios de Buenos Aires donde se te prescribe estos medicamentos que previenen el contagio de VIH en población bien identificada, pero que también se hable de chemsex y que se evalúe sin un juicio moral. En Colombia, la educación de pares, ¿no? Para que se dé la educación entre ellos, para fomentar, para financiar experiencias comunicadas literales, lideradas, ¿no? Por hombres que tienen sexo con otros hombres, que provean información exacta, confiable, en el paradigma de reducción de daños, eh, dosificaciones, interacciones cruzadas e insumos seguros. En Chile, Brasil, un abordaje psicosocial donde se pueda disponer de servicios que comprendan de esto, pero a la vez que sean integrales. En síntesis, nuestro modelo biopsicosocial nos habla de la existencia de un resorte biológico donde puede haber una resistencia a la dopamina, una resistencia, hay un papel importantísimo de la dopamina, de disfunción sexual probablemente la inseguridad, el riesgo de VIH, de enfermedades sexuales, desde el punto de vista psicológico, la necesidad de afrontar traumas del pasado, el estrés que toda minoría experimenta, no importando que vivas en Manhattan o que vivas en Santiago de Chile, pero ciertamente coincidirán conmigo que hay entornos donde esta discriminación y esta homofobia se sienten mucho más y la sociedad y la cultura, donde nos habla de aplicaciones de geolocalización más orientadas al contacto, a la vinculación y no tanto a estas prácticas que hemos mencionado y a la autoaceptación saliendo de esta homonormatividad. El chemsex es un fenómeno que es mantenido no solo por una decisión individual, sino donde existe una vulnerabilidad psicológica, donde hay una tecnología que acelera ello. Doctor Rivera, nos quedan Finalmente, 5 minutos. muy bien, muchas gracias. Justo voy finalizando. Entonces, si hablamos de nuestra prioridad número uno, abandonar este modelo punitivo del juzgamiento, la prevención debe trascender la fijación exclusiva en el riesgo de la transmisión de enfermedades sexuales, enfocarse en comprender qué hay por debajo, cuáles son las motivaciones profundas y subyacentes, y la prioridad número dos, la necesidad de generar servicios integrales que permitan atender las necesidades múltiples y finalmente una coproducción y una competencia cultural para diseñar servicios en alianza directa con estos grupos libres de juicio, libres de moralismo. Bueno, voy a finalizar compartiendo con ustedes mi dirección en Instagram, donde pueden encontrar ustedes esta presentación si es de su interés y la pueden descargar. El chemsex, entonces, no es fundamentalmente un problema sobre las drogas, es una búsqueda compleja de intimidad, de identidad y pertenencia en un mundo que a menudo niega ambas. Muchas gracias, muy agradecido, quedo a su disposición.